con ensayo. Como les decía, ahora nos vamos a restringir entonces al análisis de algunos problemas en particular, que están relacionados con problemas del seminario. Básicamente nos vamos a restringir a estudiar gases, porque eso es una de las fases más simples de describir, y para la cual tenemos relaciones explícitas, esas que llamamos ecuaciones de estado, que vinculan las variables intensivas. Sabemos, por ejemplo, para un gas ideal, cómo está relacionada la presión, el volumen y la temperatura. Y eso nos permite hacer muchas cuentas. Por eso nos gusta mucho el gas ideal, digamos. Bueno, entonces, en esta primera parte nos vamos a restringir a sistemas homogéneos. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hay una única fase? ¿Sí? Y si tengo una sustancia pura y el sistema es homogéneo, no hay posibilidad de que ocurra ningún tipo de trabajo extra. Después lo vamos a analizar un poco más, pero para que exista eso tiene que haber por lo menos dos fases, o una interfaz. Bueno, cada vez que existen dos fases hay una interfaz. Entonces, vamos a tener presente también que los cambios en las funciones de estado solo dependen de las condiciones iniciales y finales. De hecho, es como una definición de función de estado. Depende del estado. Entonces, por ejemplo, consideremos la expansión isotérmica de un gas ideal, como les decía. Y podríamos estar interesados en evaluar, como dice acá, el aumento de energía interna, de entalpía, el calor y el trabajo puesto en juego cuando ocurre una transformación isotérmica de un gas ideal. En particular, pensemos que tenemos un mol, lo vamos a hacer en general para que ustedes después lo puedan aplicar a varios problemas. Pensamos en un mol de un gas ideal cuando se expande reversiblemente, ¿se acuerdan de la implicancia que tiene esto? Entre un volumen inicial B1 y un volumen B2 a temperatura constante. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que podemos definir el estado inicial y el volumen y el estado final, y la definición del estado implica definir las variables intensivas. Tenemos un mol a una temperatura, un volumen y una presión. El estado final tiene esa misma cantidad de sustancia a la misma temperatura y a un volumen 2 y correspondientemente va a haber una presión 2. ¿Sí? Como es un gas ideal, si bien no me dice cuál es la presión, esta presión 1 o presión 2, si tengo la temperatura y el volumen, lo puedo sacar. Para muchos de los problemas es conveniente o es como útil partir de las relaciones estas que teníamos, que conocíamos inicialmente. Del diferencial de U y el diferencial de H si queremos calcular el delta U o el delta H frente a determinados procesos. Porque estas son generales, ¿sí? Además son fáciles de acordarse. Entonces, dijimos, el diferencial de U depende de este término, la derivada parcial respecto a la temperatura, diferencial de T, más la derivada parcial respecto al volumen, diferencial de B. Y para H elegimos como variables temperatura y presión, y escribimos estas otras relaciones. ¿Sí? Ahora, según el enunciado, estamos trabajando con un gas ideal. Si no existen interacciones, en particular fuerzas de atracción, el segundo término, esa derivada de la energía interna respecto del volumen a temperatura constante, es cero. ¿Sí? Entonces podemos escribir de la primera esta relación general. En el caso particular de un gas ideal, se reduce a que este término es nulo. ¿Sí? La presión interna es nula. Y de alguna manera está relacionado con algo que ya dijimos, la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. ¿Sí? O sea que va a ser esta derivada parcial diferencial de T, el diferencial de U para un gas ideal. Y se acuerdan que esta tenía un nombre particular, que es la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces al diferencial de U lo podemos escribir como CB diferencial de T. Pero justo este proceso que estamos analizando es isotérmico. Entonces el diferencial de U además es nulo. ¿Sí? Es nulo porque no depende del volumen, porque es un gas ideal, y este término da cero porque el diferencial de T es cero. ¿Sí? Es por ser isotérmico. Entonces, a partir de la relación de diferencial de U igual a calor más infinitesimal de calor más infinitesimal de trabajo, podemos escribir esta relación. Y ya sabíamos calcular el trabajo reversible, ¿sí? Acuérdense, por eso está esa relación, esa palabra ahí puesta. Calor y trabajo dependen de cómo se realiza el proceso. Para el proceso reversible habíamos calculado cuánto valía el trabajo. ¿Sí? Sabíamos calcular el trabajo y habíamos visto que era, bueno, el trabajo era menos RT o NRT, logaritmo del volumen final, sobre el volumen inicial. Entonces, sabiendo el trabajo, también tenemos el calor involucrado en este proceso.
¿sí? Lo que nos restaría es calcular el delta de H. Bueno, de esta relación inicial del diferencial de H, vimos que para un gas ideal probamos que el coeficiente isotérmico de Joule es 0, por ser un gas ideal. ¿Sí? O sea que el diferencial de H solo depende de la temperatura para un gas ideal. Y en particular, o sea, este coeficiente isotérmico de Joule es 0, y en particular, si solo depende de la temperatura, pero el proceso es a temperatura constante. Entonces el delta de H también es nulo. ¿Sí? Entonces, la energía interna y la entalpía para un gas ideal solo dependen de la temperatura. Lo cual es lógico, ¿no? Porque solo hay una contribución a la energía que es la energía cinética. Bueno, pensemos el mismo problema ahora para un gas de esferas duras. El gas nuevamente se expande reversiblemente entre esos dos volúmenes. ¿Sí? Por ser un gas de esferas duras, bueno, la idea sería que puedan calcular las mismas cantidades, ¿no? Para esa expansión. Por ser un gas de esferas duras vimos que la presión interna era 0. El coeficiente isotérmico de Joule es directamente este término B, covolumen. ¿Sí? Entonces, del diferencial de U, que podemos partir de esa relación general, y es lo recomendable siempre, la derivada respecto del volumen es nulo y nos queda solamente esta contribución. Y para la entalpía, ahora el coeficiente isotérmico de Joule no es nulo, o sea que la entalpía de un gas de esferas duras depende tanto de la temperatura como de la presión. ¿Sí? Bueno, nuevamente, si es isotérmico, ¿no? Por ser isotérmico quiere decir que no cambia la temperatura, entonces el delta de U de este proceso para un gas de esferas duras también es 0. ¿Sí? Lo que va a cambiar, y podemos escribir las mismas relaciones de trabajo y de calor que antes. Lo que va a cambiar es el delta de H. ¿Sí? Por ser un proceso isotérmico, esta primera contribución es nula para este proceso y nos va a quedar que el diferencial de H es el covolumen diferencial de P. Para un cambio de presión, el delta de H va a ser el covolumen por el delta de P. ¿Sí? Como dice acá, observemos que el delta de P para la expansión es negativo porque la presión final es más baja, ¿no? Y este término está relacionado, como vimos, con es el coeficiente isotérmico de Joule. ¿Sí? Y nuevamente podemos escribir la relación como el delta de U es 0, este vínculo entre el calor y el trabajo. El delta de U es 0, o sea que calor es menos trabajo. ¿Sí? Y fíjense que, a diferencia de la ecuación que escribimos para un gas ideal, ¿sí? Cuando aparece la relación para un gas de esferas duras, la expresión del trabajo reversible para un gas de esferas duras es básicamente la misma, pero en el logaritmo aparece B menos el covolumen, en los dos casos. ¿Sí? Eso lo pueden plantear ustedes la cuestión del trabajo reversible e isotérmico de un gas de esferas duras, y van a ver que la diferencia con un gas ideal es que aparece acá en el logaritmo el covolumen. Bueno, hagamos lo mismo entonces ahora para un gas de Van der Waals. ¿Sí? La idea es como seguir complejizando esto. Seguimos pensando en la expansión isotérmica de un gas de Van der Waals. Vimos que a diferencia de un gas ideal y de un gas de esferas duras, Pi, que era esta derivada, la presión interna, para un gas de Van der Waals no era nulo. Y de hecho ya vimos cuál era la expresión. ¿Se acuerdan? Que era esta constante A de Van der Waals sobre el volumen al cuadrado. Entonces, para un gas de Van der Waals, podemos ver a partir de esta relación que la energía interna depende tanto de la temperatura como del volumen. Y para calcular el cambio de energía interna vamos a tener que tener en cuenta las dos contribuciones. E integrar por un lado en términos de la temperatura y por el otro en términos del volumen. ¿Sí? Entonces supongamos que ahora, como antes, queremos calcular el aumento de energía interna, de entalpía, el trabajo y el calor cuando un mole de un gas de Van der Waals se expande reversiblemente, nuevamente. ¿Sí? De nuevo podemos definir las condiciones del estado inicial y el estado final. Si nos dice los límites de volumen, estas presiones podríamos calcularlas usando la ecuación de estado de Van der Waals. ¿Sí? Fíjense que por más que no estén, esto que les decía, por más que no estén dadas las tres variables intensivas, siempre hay una función de estado
que nos permite vincularlas. Entonces, dada una temperatura y un volumen, puedo calcular la presión. Bueno, como la temperatura es constante en este proceso, ¿sí?, el diferencial de U, que depende de la temperatura y del volumen, solo va de esta expresión solo va a sobrevivir el término en el volumen. Entonces, el diferencial de U va a ser este término A sobre el volumen al cuadrado diferencial de B. ¿Sí? Y para calcular el delta de U habrá que integrar esta expresión entre la condición inicial y la condición final. Fíjense que ahora tenemos que integrar una función que es A sobre B al cuadrado diferencial de B. ¿Sí? Es una integral que ya apareció varias veces. Es menos 1 sobre B, la primitiva, ¿no? Entonces el delta de U nos va a quedar menos A sobre B evaluado entre el estado final y el estado inicial. ¿Sí? Y como dice acá, como se produce una expansión, fíjense que acá el aumento de entalpía, perdón, de energía interna, o el cambio de energía interna es un valor positivo en la expansión de un gas de Van der Waals. Si lo pensamos en términos moleculares, ¿se acuerdan que lo que ocurría en un gas de Van der Waals es que hay interacciones atractivas que están pesadas por este coeficiente? Este está relacionado con las interacciones atractivas. Si la energía potencial promedio es atractiva, tratar de aumentar la distancia media entre las moléculas, que es lo que ocurre durante la expansión, aumenta la energía potencial del sistema. ¿Sí? Digamos, podríamos pensar que el sistema espontáneamente tendería a que las moléculas se junten por estas interacciones atractivas. Entonces, tiene más energía potencial cuando las estamos separando. Hacemos que la separación media entre las moléculas aumente durante una expansión. Por eso la componente de energía potencial aumenta en la expansión. ¿Sí? Y como estamos en un proceso que es AT constante, la de energía cinética no cambia. Entonces, como dice acá, el proceso de expansión de este gas a temperatura constante, es decir, a energía cinética molecular promedio constante, va acompañado de un aumento de energía interna. Es decir, aumenta la energía potencial del sistema. Bueno, ¿cómo podemos hacer para evaluar el trabajo reversible? ¿Sí? Fíjense que algo que decía por acá, como se trata de una función de estado, para el cálculo del delta U no importa si el proceso fue reversible o no. ¿Sí? Si tuviéramos que calcularlo para uno irreversible sería igual, dados estos estados iniciales y finales. Para el trabajo, como vimos varias veces, y para el calor, sí depende de cómo sea el proceso, el infinitesimal de trabajo siempre es menos la presión externa diferencial de B, y esta es una relación de la que podrían partir siempre. En el caso particular de un proceso reversible, ¿se acuerdan cuál es la cadena de razonamiento que hacemos? Esta es la relación general. En el caso particular de un proceso reversible, la presión externa corresponde a la presión del sistema, porque está en equilibrio punto a punto. Y entonces lo que podemos hacer es reemplazar la presión del sistema por una relación que dependa del volumen, porque lo que voy a tener que hacer al final es integrar. Entonces, ¿se acuerdan que buscábamos que estas variables queden expresadas en términos de una sola? Si despejamos de la ecuación de Van der Waals la presión, eso es RT sobre B menos B menos un término A sobre B cuadrado. Entonces, al trabajo total lo podemos calcular como la integral entre el estado inicial, el volumen inicial y el volumen final de esta expresión. ¿Sí? Como dice acá. La integral entre el estado inicial y el estado final de esta relación. Bueno, básicamente como estamos integrando en términos del volumen, esto sigue siendo la primitiva sigue siendo logaritmo de esto, del denominador. Como les decía, esta contribución es la que aparece también en el gas de esferas duras. Y aparece una segunda contribución que está relacionada con las interacciones, que sale de integrar esta parte de la ecuación, ¿no? Bueno, entonces, para un gas de Van der Waals, si el proceso es reversible, podemos calcular el trabajo también. Y si ya teníamos el delta de U, ¿sí?, y tenemos el trabajo reversible, podemos calcular el calor reversible para ese proceso reversible, como directamente el delta de U menos el trabajo. ¿Sí? Bueno,
Con todo esto ya podríamos hacer el problema 8 del seminario, ¿sí? Que acá está copiado el enunciado, pero que nos dice, vamos a pensar este como el último problema. Dice, un molde de gas ideal se somete a un proceso reversible, pero no especificado, ¿sí? Desde sus condiciones iniciales de 0 grados centígrados y 1 atmósfera. En este proceso el volumen del sistema se duplica, observándose un cambio de entalpía de 500 calorías por mol, mientras que el calor puesto en juego es de 400 calorías por mol. Y lo que nos pide es que calculemos la temperatura final, el delta de U, el trabajo, el delta de U y el trabajo. ¿Sí? Algo que podríamos hacer es definir las características del estado inicial y del estado final. ¿Qué sabemos de cada uno de ellos? Bueno, sabemos que tenemos un volumen inicial y que el volumen final es el doble. ¿Sí? Sabemos la temperatura inicial y tenemos que calcular la temperatura final, pero habrá una temperatura T2. Sabemos la presión inicial y habrá alguna presión 2 que en principio no tenemos. Y sabemos que se puede definir una energía interna del estado inicial y una del estado final, y lo mismo para la entalpía. ¿Sí? Ahora, observemos que este proceso no puede ser isotérmico. ¿Sí? Porque dice, este proceso no puede ser isotérmico. Esto ya es parte de la resolución, ¿no? ¿Y por qué nos afirmará que este proceso no puede ser isotérmico? Fíjense que se trata de un mol de un gas ideal. ¿Sí? Bueno, una de las conclusiones que habíamos visto antes es que la entalpía y la energía interna de un gas ideal solo dependían de la temperatura, ¿no? Entonces, si cambia la temperatura, va a cambiar la energía interna. Entonces, eso nos permite afirmar que el proceso no es isotérmico. Habrá que calcular una temperatura T2, pero sabemos que no es la inicial. Además dice, tampoco es adiabático. ¿Y cómo sabemos que no es adiabático? ¿Se acuerdan? Adiabático quería decir que no intercambia calor con el entorno. Bueno, nos está diciendo el enunciado que el calor puesto en juego es de 400 calorías por mol. O sea que no es un proceso adiabático. Nos dice, no es un proceso isocórico. ¿Qué quería decir isocórico? ¿Se acuerdan? Que era aquel que tiene volumen constante. Bueno, el enunciado nos está diciendo que el volumen se duplica. Y además no va a ser necesariamente un proceso isobárico. ¿Sí? ¿Y de dónde podemos sacar que no va a ser necesariamente un proceso isobárico? O sea que la presión 2 va a ser distinta de la presión inicial. Bueno, ¿cómo se puede haber concluido eso? Habíamos visto, ¿se acuerdan? Que si tenemos un proceso en el que no hay trabajo extra, o sea, solo hay trabajo de cambio de volumen, y la presión se mantiene constante, el delta de H tenía que corresponder al calor puesto en juego. Y acá nos está diciendo que el delta H vale 500 y el calor puesto en juego 400. O sea que, como no coinciden, quiere decir que la presión no es constante en este proceso. Entonces, a partir del enunciado, fíjense todo lo que podemos afirmar del proceso. Todavía sin calcular nada, ¿no? O sea, sabemos que no es isotérmico, no es adiabático, no es isocórico, ni isobárico. ¿Sí? Y lo que, bueno, no, prefiero que lo cortemos acá y ustedes piensen entonces, sin hacer trampas, sin ver las diapositivas, piensen entonces cómo pueden calcular, usando las relaciones anteriores, ¿sí? Cómo pueden calcular la temperatura final, el delta de U y el trabajo. ¿Sí? No miren lo que sigue, lo vamos a ver la próxima entre todos. Pero la idea es que piensen entonces, con todo lo que vimos, cómo podrían calcular esas cosas.